Tiene que enfrentar y convivir con personas de una condición social, con una educación inferior a la que él tenía. Había allí personas convictas por asesinatos, había incluso una persona que después se convirtió en un personaje de las notas de la Casa de los Muertos, y era un señor, un hombre de San Petersburgo. Enfrentar y convivir con personas de una condición social, con una educación inferior a la que él tenía. Profundizar y difundir este pensamiento entre el pueblo ruso. O sea, ahora todo el mundo conoce a Dostoyevsky como un profeta, una persona, un escritor que habla de Cristo. Sí, buenos días Irina, buenos días Valentina. Yo quisiera también comentar un aspecto de esa evolución ideológica y espiritual del escritor Fyodor Dostoyevsky. Yo quiero recordar un episodio que es muy importante para entender lo que ocurrió en el espíritu, en la psique de Dostoyevsky, y tiene que ver con los años en los que él vivió en Siberia entre 1849 y 1853. Pues Dostoyevsky se tiene que enfrentar y convivir con personas de una condición social, con una educación inferior a la que él tenía. Había allí personas convictas por asesinatos, había incluso una persona que después se convirtió en un personaje de las notas de la Casa de los Muertos, y era un señor, un hombre de San Petersburgo, que le vendía información a la policía sobre personas que estaban implicadas en asuntos, digámoslo así, subversivos, que conspiraban contra el régimen zarista. Resulta que este personaje... ¿Sapos que llaman? Sí, sapos, Los sapos de hoy pero aquí. este era una persona particularmente interesante para un escritor, y porque este personaje no solo que a veces denunciaba a sus propios amigos, sino que también él se inventaba crímenes o delitos de personas que no lo sabían, que no estaban implicadas en acciones subversivas, en acciones ilegales. Entonces, esto da una muestra del tipo de personajes con los que él convivió. Además, a él lo despreciaban él quería ser parte de ellos porque tenía este sentimiento de Dostoyevsky de amor por el pueblo ruso, por el pueblo más sencillo. Pero era un clase media. Pero él era un hombre de origen aristocrático, pero era un hombre, podría decirse, un hombre de clase media porque vivía de su trabajo. Entonces, el tipo de personajes que lo rodeaban a él en estos años, entre 1849 y 1853, eran de todo tipo de ralea, como decimos en Colombia, era una ralea. Y ocurrió, entonces, además a él lo despreciaban, no lo consideraban para compartir con él, y eso lo afectaba profundamente, porque se sentía como excluido, y tenía unos sentimientos contradictorios. Y hay una escena que se comenta mucho, que da origen a un cuento que se llama El campesino Marey. Es un cuento muy bello que relata un acontecimiento realmente ocurrido con él, y es que están en fiesta los presidiarios, y en esa fiesta que les dan unos días, creo que es por la época de Pascua, eso tiene un significado simbólico y religioso profundo en ese momento, y para Dostoyevsky eso era ortodoxo. Era ortodoxo, están celebrando la Pascua ortodoxa, y la cuenta así inicia el relato del campesino Marey. Y entonces Dostoyevsky no puede soportar los gritos, hay muchos que están bebidos, han golpeado a uno que es el más grande, un hombre corpulento, un presidiario corpulento, pero que los otros lo odian, lo detestan profundamente, y lo han golpeado y lo han dejado casi muerto. Pero ellos saben que el hombre va a sobrevivir a los golpes tan bestiales. Era que como le parte de la fiesta. Se estaban desahogando. Normal. Entonces Dostoyevsky abandona ese momento porque le produce una repulsión, él se siente
muy, digamos, en su interior se han producido toda suerte de sentimientos, de emociones, y parece que le parece despreciable lo que está ocurriendo, y siente que eso para él es muy difícil de sobrellevar. Él sale cuando se encuentra con unos polacos, y los polacos le dicen en francés también que no soportan ese tipo de gente. No recuerdo el término ahora con el que los polacos se expresan, y Dostoyevsky no lo dice qué fue lo que pasó con él, pero esas palabras donde hablan de manera negativa de estos presidiarios, campesinos, todo tipo de ralea, lo insisto, entonces él como que vuelve en sí y regresa a la prisión, regresa a la celda y se queda como entredormido, porque eso sí respetaban los presidiarios. Cuando alguien estaba dormido, lo respetaban y no lo molestaban, y él empieza como un duermevela, como un estado de sueño, que era muy, en él lo hacía con frecuencia para hacer en su mente los personajes, porque él le habían prohibido escribir, él no podía escribir. Entonces él rehacía sus personajes, sus historias en su mente, y entonces en ese momento, que es un duermevela, un estado como de inconsciencia, de conciencia, y están en medio de esa varaunda los presidiarios así celebrando la Pascua, de pronto se acuerda de un episodio de su infancia, siendo él muy niño, tenía 9 años, está en la finca de su padre, y de pronto él se va como por la tarde en el bosque, y en el bosque siente los aullidos de un lobo, y eso le produce al niño un gran temor, y él siente que ese lobo lo va a atrapar, cuando de pronto ve a un campesino. Ve a un campesino y le dice al campesino que lo está persiguiendo un lobo. El campesino va por el bosque, es uno de los siervos de su padre, o sea que le pertenece al padre de Dostoyevsky, y el campesino se devuelve hasta donde el niño, que era entonces Dostoyevsky, lo abraza, lo consiente, le da tranquilidad, y Dostoyevsky siente en ese momento que recuerda, estando en la cárcel, que había un profundo amor en ese campesino hacia él, y que ese campesino lo había abrazado y lo había defendido del lobo, porque lo amaba, porque era otro como él, un ser humano como él, pero además imbuido de un profundo espíritu religioso. Y esa evocación del campesino Marey en la cárcel va a marcar a Dostoyevsky en su relación con el pueblo ruso, en su relación con la religión. Eso es muy importante, y es un episodio que ha sido estudiado mucho, y lo tomo en cuenta ahora porque Dostoyevsky no salió de la cárcel odiando a los presidiarios. Dostoyevsky salió, y eso es lo que lo caracteriza a él. Dostoyevsky tiene un profundo sentido de empatía con el otro, y lo revela en las obras de él, a pesar de que las obras de él, muchas personas pensarían que son proyecciones de la psicología de Dostoyevsky. No, eso lo estudió muy bien Mikhail Bakhtin, que se refirió acerca de cómo los personajes de Dostoyevsky son personajes que son otros, distintos de él, que tienen otras ideas y son independientes de él. Pero en Dostoyevsky hay un hecho muy profundo, que es su profunda religiosidad. Algunos dicen, y fue muy criticado, que se volvió un escritor reaccionario, porque él había empezado escribiendo una novela que se llamó Pobres Gentes, que fue muy elogiada por el gran crítico de la época, que fue Bielinski, y Pobres Gentes, lo que va a ser característico de Dostoyevsky después, muestra el lenguaje de la gente de la ciudad, el lenguaje de la gente común y corriente, y el lenguaje de la gente que es como marginal, porque además Dostoyevsky le gustaba irse por las calles que no eran las calles pomposas, elegantes, hermosas de San Petersburgo, sino las calles más humildes, más anónimas, más desconocidas. Profesor, quería plantearle a usted y a las profesoras Irina Gorkova y Valentina Mironova, les quería plantear, si hablamos un poco sobre lo que era el proceso creativo y la actividad de laboral como la asumía el señor Dostoyevsky, porque hay que pensar que fundó una serie de periódicos literarios todos infructuosos en sociedad con su hermano, quien después falleció y le dejó muchas deudas. ¿Cómo era que se daba ese proceso de la construcción de la literatura en unos momentos en los cuales parecía como que iban entregando un libro por fascículos, con pequeñas entregas, y como que eso de alguna forma le iba dando construcción a la obra para que al final se pudiera tener pues lo que se ha visto hoy en día? Sí, exacto, muchas gracias. Claro, como muy bien ha expresado el señor profesor,
al cabo de 10 años de silencio, Dostoyevsky llega a San Petersburgo para empezar todo de nuevo, enfermo, sin dinero y con una esposa también enferma, María Dmitrievna, que también le amargaba la vida con sus celos y sus exigencias. En aquella época de volver de Siberia, Dostoyevsky escribe mucho. Aparecen los libros Humillados y ofendidos, Memorias de una casa de muertos, Notas de invierno sobre impresiones de verano, Apuntes del subsuelo. Dostoyevsky trabaja mucho, pero no sale de las deudas. Pronto fallece su esposa, su hermano querido Mijail. Además, él tiene que mantener a Pavel, su hijastro, a su hermano enfermo Andrei. Las deudas se acumulan, poniendo en el trauma de parar en la cárcel. En un nuevo viaje... Profesora, eso estaba matizado además por unas juergas en las cuales como que él perdía dinero porque como que los casinos le gustaban bastante, ¿no? Sí, pero por eso escribió Jugador, porque también en esta obra también hay mucho de su autobiografía, realmente porque él le gustaba jugar, entonces, bueno, era su afición un poco. Y yo quería también decir que cuando estábamos hablando de Siberia, Dostoyevsky dijo que realmente sí, usted tiene razón que era un tiempo muy difícil para él, pero por otra parte, como dijo Dostoyevsky, que él no ha perdido el tiempo ahí, sino que él ha llegado a conocer Rusia y aprovechó para conocer muy bien a Rusia, al pueblo ruso. Y conoció tan profundamente que quizás no haya mucha gente que podrían decir lo mismo. Yo quiero un poquito saludarlas. Здравствуйте, Ирина Горкова, и здравствуйте, Валентина. Мы очень рады, что здесь говорим и объясняем значение произведения Достоевского колумбийцам, потому что здесь, в Колумбии, мы очень любим произведения, романы, рассказы Достоевского. Да, очень приятно. Очень приятно, да, слышать такое. Вы преподаете в университете? Я преподаю в университете, но я не преподаю русской литературы, хотя я переводчик русской литературы и очень люблю Достоевского. И все... Переводчик Достоевского? Нет, я перевожу Пушкина, я перевожу рассказы писателей 20 века. Cuéntenos, profesor. Cuéntenos. Les estoy diciendo que estamos muy... Я сейчас сделаю перевод на испанский язык, да? Простите, а как вас зовут? Вы еще раз представьте, пожалуйста. Да, я слушаю вас. Простите, пожалуйста, могли бы повторить свое имя? Меня зовут Рубен Дарио. Rubén Darío, это имя, familia Flores. No, les estoy diciendo que es un gusto conversar con ellas. No creo que haya muchas emisoras colombianas transmitiendo ahora en ruso. No, pues no. En español solamente, porque en Colombia y mal hablado. No transmitimos en Huitoto, ¿no? Que sería interesante. Entonces les estaba diciendo que estamos haciendo un programa sobre la obra de Dostoyevsky, porque en Colombia apreciamos mucho la obra de este escritor y que bueno que sea posible hacer este diálogo sobre la obra de Dostoyevsky. Profesor, ¿qué tal si entramos un poco a mirar de lo que representa el peso de Dostoyevsky en la literatura mundial? Uh-huh. ¿Cuántas personas, cuántos escritores han estado marcados por lo que hizo Dostoyevsky? Bien, esa es una pregunta que no alcanzaríamos a responder ahora, porque como decía al comienzo hay muchos libros escritos sobre Dostoyevsky. Pero a mi juicio, la primera, yo creo que el primer significado de la obra de Dostoyevsky, como lo decían mis colegas Irina y Valentina, es que es un escritor que estaba profundamente vinculado con la sociedad de su tiempo. Es decir, era un escritor muy atento al surgimiento de nuevas personalidades. Era un escritor que estaba muy atento a observar, a entender y a explicar a través de sus personajes las ideas que se estaban discutiendo en la época en que él escribió. Los personajes de Dostoyevsky no son inventados.
Es decir, no son personajes fantásticos. Pueden parecernos fantásticos por el tipo de acciones que ejecutan, sorprendentes, pueden conmovernos profundamente, pero son todos personajes que son el resultado de la minuciosa observación y del amor, eso es importante señalarlo, del amor de Dostoyevsky por estos personajes. Por ejemplo, en los apuntes de la Casa de los